Buenas tardes, Dios los bendiga. Desearía comenzar con una oración, si me acompañan. Querido Padre, te quiero dar gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por esta tarde y por este gran privilegio de poder compartir tu santa palabra. Gracias, Dios, por hacerte partícipe en este momento y que vos le des el alcance a todo lo que se diga en este momento y que sea, Padre, para tu gloria. Gracias, Dios, por abrir los ojos del entendimiento de cada hombre y cada mujer que escuche esta palabra de Dios, y te agradezco, Dios, por poder disfrutarla y poder, Dios, llevarla al alma y al corazón para ponerla por práctica. Te agradezco, Dios, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, desearía comenzar, aparte de la oración que hicimos, en agradecer al reverendo Eduardo Dinotto por esta invitación a compartir las Sagradas Escrituras desde este lugar, y deseo también pedirle al Padre, como ya lo dijimos, que todo lo que se comparta en este momento, Él le dé el alcance con un propósito que tiene mi alma y mi corazón, que es llegar a amar un poquito más a Dios, subir un escalón más en nuestro amor por Él. Y que así sea. El título de esta presentación es Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sentí la necesidad de estudiarlo en mi vida después de una conversación que tuve con algunos compañeros de trabajo, donde entendí la importancia que tiene indagar en las Sagradas Escrituras, disponiendo el corazón en honestidad, acercándonos con un corazón manso, humilde delante de Dios y de su palabra, dispuestos a aprender, a ser enseñados, redarguidos y corregidos por Dios. El diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia del Dr. E.W. Bullinger, en su parte introductoria, página 13, expresa lo siguiente: la palabra de Dios puede compararse de alguna manera a la tierra. Todas las cosas necesarias para el sustento y la vida se pueden obtener arañando la superficie del suelo terrestre. Pero hay tesoros de belleza y riqueza que solo pueden obtenerse por medio de profundas excavaciones. Lo mismo pasa con la Biblia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están en la superficie de las Escrituras, al alcance del más humilde de los creyentes. Pero debajo de esa superficie se hallan grandes despojos que solo son encontrados por quienes los buscan con afán, como a un tesoro escondido. El doctor Bullinger aclara: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están en la superficie de las Escrituras, al alcance del más humilde de los creyentes. Es necesario disponer el corazón en humildad para que Dios alumbre el entendimiento y podamos ser enseñados, redarguidos y corregidos por el Padre. Si no, la Biblia, para algunos, será un libro más o permanecerá cerrada por no ser entendida. Pero para quienes se acercan con un corazón manso, dispuestos a aprender, podrán hallar grandes despojos de belleza y riqueza que solo son encontrados por quienes los buscan con afán, como a un tesoro escondido. Y después de reflexionar en estas cosas, fue que pude comprender que hay principios básicos que se encuentran en toda la Biblia, que se aplican sin importar la época o administración en que se encuentre la persona, pero que son fundamentales para entender y tenerlos muy presente. Y vamos a comenzar a ver estos principios básicos que es importante que el Hijo de Dios los tenga bien presente en su diario vivir. Y los invito a verlos. Y vamos a comenzar en Segunda Crónicas, capítulo 15. Segunda Crónicas,
capítulo 15, y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 1. Y vamos a poner un señalador aquí porque vamos a salir y vamos a volver nuevamente a este mismo capítulo. Entonces, Segunda Crónicas, capítulo 15, en el versículo 1, comienza diciendo: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Azarías era profeta, y va al encuentro del rey Asa. Oídme, Asa, dice el profeta Azarías, y todo Judá y Benjamín. Escuchen y lean esto. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Es tan fundamental que entendamos con honestidad este versículo, porque esto se aplica cada día de nuestras vidas. Dios es respetuoso de la voluntad de las personas. Y quisiera notar que en este versículo, como en tantos otros, no expresa una imposición de Dios al hombre a buscarlo. Dios es justo, es puro amor, por lo tanto no forzaría la voluntad del hombre o de la mujer. Dios nos ha dado libre albedrío, por lo tanto somos nosotros quienes tenemos la decisión de tomarlo o dejarlo por nuestra libre voluntad. Este es un principio clave que Dios ha respetado en todas las administraciones. Leamos nuevamente en la parte final del versículo 2, donde dice: mas si le dejareis, él también os dejará. Este es un claro ejemplo de ser honestos delante de Dios y reflexionar. Dios no es un Dios revanchista. Bueno, si ustedes me dejan, yo también los dejo. Él no procede de esta manera. Dios es respetuoso de nuestra voluntad y no quebrantaría ni jamás quebrantó el libre albedrío del hombre ni de la mujer. Continuamos leyendo en el versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y que dice aquí, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Es muy clara la palabra de Dios. Dice, y le buscaron. Entonces, ¿qué sucedió? Él fue hallado de ellos, así de simple. Por su libre decisión lo buscaron, ¿y qué pasó? Él fue hallado de ellos. Dios es respetuoso de nuestra voluntad. Dios es respetuoso de nuestra voluntad. Veamos en Mateo capítulo 7, versículo 7, el mismo principio en diferente administración. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7. Fíjense, el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué claro el Señor Jesucristo y tan fundamental. Después podríamos estudiar que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir con confianza, que la voluntad y los deseos deben estar en paralelos, pero ahora estudiemos uno de los principios más básicos, que es pedirle al Padre, buscarlo y llamarlo. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El que pide, ¿qué sucede? Recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Muy claro el Señor Jesucristo. Entonces, en este momento, yo, Gladys, me pregunté, ¿en cuántos asuntos de mi vida quiere Dios que le pida? ¿En cuántos asuntos de mi vida? Que lo busque y que lo llame. ¿En cuántos asuntos? Y para responderme a esta pregunta, recordé e indagué en la Biblia los siguientes versículos. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5.
Proverbios capítulo 3, versículo 5. Toda respuesta vamos a encontrarla en la palabra de Dios. Y esta respuesta está aquí. Miren lo que dice acá. Versículo 5. Fíate. Esta palabra es confía. Confía de Jehová. De todo. ¿De cuánto? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Después de leerlos, estos versículos, me pregunté, ¿en cuántos de mi vida en particular me apoyo en mi propia prudencia? Ser honestos delante de Dios, ¿en cuántas cosas de mi vida me apoyo en mi propia prudencia? ¿Y en cuántos reconozco a mi Dios? Nuestro Padre es un Dios respetuoso de la voluntad de sus hijos. Él respeta el libre albedrío del hombre y de la mujer. No va jamás, el Padre Celestial, no va jamás a dejar estos principios. Volvamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, en el versículo 7, para continuar leyendo este versículo. Dios no va a quebrantar ninguno de sus principios. Mateo capítulo 7, volvemos nuevamente al versículo 7. Pedid, ¿quién tiene que pedir? El hombre, la mujer, acercarse a Dios. Y se os dará, el Padre nos va a dar. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y acá quisiera hacer un alto para poder entender este versículo 11. Pues si vosotros siendo malos. Estas palabras, según el doctor Bullinger, son una figura de dicción llamada metonimia de la causa, donde el versículo se leería de la siguiente manera. Ustedes después, en el libro de figuras de dicción, pueden estudiar este versículo. Y el doctor Bullinger lo expresa de esta siguiente manera después de su estudio, salvando esta figura. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis, abre paréntesis, es decir, a pesar de vuestra nativa ignorancia, entendéis suficientemente cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, el hombre y la mujer tienen naturaleza caída. Y aún en todo lo que implica ello en cuanto a la tendencia carnal a hacer lo malo, aún así da buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Y acá dice el versículo algo importante. ¿A los que qué? A los que le pidan. Nuevamente, a los que le pidan. Libre albedrío. Dios espera que el hombre se acerque a Él. Dios no va a quebrantar sus principios. ¿A quiénes dice? A los que le pidan. Libre albedrío. Vamos nuevamente para continuar leyendo el pasaje de 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 3, porque vamos a encontrar grandes maravillas del accionar de Dios en este pueblo de Israel, junto con el rey Asa. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 15, y vamos a continuar leyendo en el versículo 3. Vimos mismo principio en el tiempo de Jesucristo, mismo principio, y así toda la Biblia vamos a encontrar el mismo principio. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Este es el profeta Azarías. Continúa hablándole al pueblo y al rey Asa. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué pasó? Él fue hallado de ellos. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, es decir, en los tiempos que no buscaron a Dios, no había paz,
ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Versículo 6, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Veamos esta frase que quisiera salvar también, para ir conociendo un poquitito más del accionar de Dios. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cabe señalar que este dicho debe entenderse a la luz del pensamiento oriental y a los usos verbales, que indican que fueron las personas las que generaron sus propias consecuencias por no buscar a Dios. En esos momentos, lo que trajo toda clase de calamidades. La verdad que está en toda la Biblia es que cuando una persona hace la voluntad de Dios, recibe los beneficios, y cuando no la hace, recibe las consecuencias de sus propios actos. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Según declara la Biblia, con gran claridad, Dios no castiga ni tienta a nadie. Y como expresa Santiago capítulo 1, versículo 13, que no hace falta que vayan, simplemente yo se los voy a leer para poder chequear la palabra de Dios con lo que yo estoy diciendo. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y lo dice la palabra de Dios y eso lo decide. Continuemos leyendo. Versículo 7, el profeta Azarías los alienta. Miren el profeta Azarías acá. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos. Qué amoroso Dios, siempre alentando a su gente. Y en este caso por medio del profeta Azarías. Pero esforzaos, sean valientes, esfuércense y no desfallezcan vuestras manos. Pongan primero a Dios, Él no los va a defraudar. Dios les está diciendo algo muy importante, que no es algo menor en este momento, porque implica de un esfuerzo. Esforzaos, implica de un esfuerzo, de una gran valentía, reconocer a Dios en la vida. ¿Por qué? Les pregunto, yo me pregunté también, porque la naturaleza del hombre es tratar de dirigir sus propios pasos, lo vimos en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, es la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, es tratar de dirigir sus propios pasos sin el consejo de Dios, apoyándose en su propia prudencia, como bien leímos en Proverbios. Y hay algo, me acordé del doctor Wilbur, si ustedes recuerdan, en su libro La Biblia me lo dice, página 52. Léanlo porque el doctor expresa, y es un estudio maravilloso, y expresa que el hombre natural y hasta el cristiano no practicante son provocados a indignación al aprender esta verdad, pues es muy humillante. Es lo último que la mente natural desea, pues cada hombre está en lo cierto a sus propios ojos y cada hombre piensa que tiene el mejor plan para su vida. La vieja naturaleza, aún en un hijo de Dios, no es vencida fácilmente. Solo el Señor nos puede traer a enfrentarnos a la realidad de saber, estoy perdido, sálvame Dios, estoy vacío, lléname, soy ignorante, enséñame, estoy perplejo, aconséjame, estoy débil, dame fuerzas, estoy engañado, líbrame. Implica de la humildad del hombre, volvemos nuevamente, implica de la humildad del hombre, de la mujer, reconocer que necesita el consejo de Dios para vivir y llevar una vida exitosa. Implica de humillarse ante la poderosa mano de Dios. Y humillarse no es rebajarse, ni perder la dignidad, es reconocer que la grandeza es de Dios, que está en los cielos, es entender nuestra posición de inferioridad con respecto a Dios. Ahora podemos entender al profeta en el versículo 7, cuando alienta a su pueblo a hacer un esfuerzo en buscar a Dios, porque el hombre tiende a apoyarse en su propia prudencia, lo leímos, y todo encaja, todo va encajando.
Nuevamente, Segunda Crónicas, capítulo 15, continuemos leyendo este aliento del profeta Azarías al rey Asa. Lo alienta a buscar a Dios. Fíjense en el versículo 7, nuevamente leemos, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Sí, leímos bien, hay recompensa cuando buscamos a Dios, cuando lo ponemos primero a Él. Dios nos recompensa. Dios promete y lo cumplirá porque Dios es un Dios fiel. Y lo vemos en toda esta presentación de la palabra de Dios, cómo Dios recompensó a estos hombres. Pedid y se os dará. Fíjense en ahora, dice, continúa la enseñanza, cuando el hombre y la mujer dispusiere su corazón en buscar a Dios, humillarse bajo su poderosa mano, dicen las Escrituras que habrá recompensa para vuestra obra. Lo vemos acá con el profeta Azarías, y fíjense en sus casas, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, para chequear lo que yo estoy diciendo ahora. En ese versículo dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y nótese que el tiempo está marcado por Dios. No podemos acelerar los tiempos. Nosotros reposamos confiadamente sabiendo que habrá un galardón, que habrá una recompensa para el que cree. Lo dice la Biblia. Pero tampoco nadie puede atrasar los tiempos de los galardones de Dios cuando confiamos en Él. Recordemos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Continuemos leyendo en Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Obviamente, cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué pasó? Cobró ánimo, como todos cobramos ánimo cuando escuchamos la palabra de Dios. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Versículo 12. Entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda ¿qué? Su voluntad, libre albedrío, lo buscaban. Entonces, ¿qué sucedió? Continuamos leyendo. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué recompensa le dio Dios? La recompensa fue paz por todas partes, porque Dios es un Dios fiel y cumple lo que promete. Maravilloso. Qué Padre maravilloso que tenemos. Versículo 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Ahora bien, algo sucedió en la vida del rey Asa en el año 35 de su reinado, porque las Escrituras expresan que hasta ese año hubo paz y no hubo más guerra. Veamos qué sucedió en el año 36 de su reinado. Para ello vamos a 2 Crónicas, capítulo 16, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, versículo 2, Asa buscó a Jehová. No dice eso. Dice que Asa sacó la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes contra Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo:
Por cuanto, Asa, te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Les suena algo esto? ¿Apoyarse en su propia prudencia? Fíjense en ustedes, decidió apoyarse en un hombre. Versículo 8. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. En estos versículos podemos ver cómo Dios, por medio del vidente Ananí, intenta hacer reflexionar al rey Asa, como nos pasa tantas veces cuando viene un hermano en Cristo y nos habla la palabra de Dios y nos damos cuenta que es Dios por medio de un hermano en Cristo que nos hace reflexionar. Qué amoroso que es nuestro Padre Celestial. El vidente Ananí intenta hacer reflexionar al rey Asa, recordándole años anteriores en donde él buscó a Jehová y Dios lo libró de la mano de los etíopes y de los libios. Y esto lo pueden ver ustedes después en 2 Crónicas, capítulo 14. Leamos nuevamente desde el versículo 8 al 13. Nuevamente el vidente, los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Versículo 10. Entonces, Asa se arrepintió. No, ¿qué leemos? Entonces se enojó Asa. Se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolarizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Deseo destacar que no hay nada de malo en buscar a los médicos. Seguro que son muy necesarios, pero la gran diferencia estaría dada cuando buscamos primeramente la ayuda de Dios, de nuestro Padre Celestial, y nos apoyamos en Él y en sus infinitos recursos para bendecir. En el versículo 12 dice que a los 39 años de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y a los 2 años más tarde muere. Dios es respetuoso de la voluntad del hombre y de la mujer. Jamás quebrantaría el libre albedrío del hombre. Y serían en los momentos de mayor presión donde pondremos a prueba nuestra confianza en Dios. Cuando observando nuestro accionar ante la demanda, buscando la ayuda de Dios con sus infinitos recursos para bendecir, o buscando apoyarnos en nuestra propia prudencia. Todo dependerá sobre qué estemos edificando en nuestro corazón cada día de nuestra vida. A continuación, vayamos por favor a 2 Crónicas, capítulo 14. Ahí nomás, del versículo 2 al 5, donde veremos una gran verdad acerca del comienzo del reinado del rey Asa. ¿Qué es lo que hizo el rey Asa para que haya, que ya ustedes se lo pueden imaginar, pero yo quiero que chequeemos todo con la palabra de Dios? 2 Crónicas, capítulo 14, versículo 2, dice: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. En sus comienzos estamos viendo, cuando su reinado estaba en paz. Versículo 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres,
y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Clave, poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Versículo 5. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Mientras el rey Asa y todo Judá buscaron a Jehová, pusieron por obra la ley y sus mandamientos, dicen las Escrituras que estuvo el reino en paz. Esta es una gran verdad que se aplica en toda la palabra de Dios. No importa que estos sean registros del Antiguo Testamento, porque son principios inmutables de los cuales podemos aprender. Los invito a que en sus hogares estudien el resto de los sucesivos reinados, donde podrán apreciar que Dios es respetuoso del libre albedrío del hombre y de la mujer. Y perdón por reiteradas veces poder decirlo y repetirlo, porque realmente es así. Dios es un Dios amoroso, es un Dios respetuoso de sus hijos. Y en los momentos en que Él fue buscado, Dios fue buscado de todo corazón, fue hallado de ellos. Siempre se aplicó el mismo principio hasta el día de hoy. Quisiera terminar con algo muy importante. Siguiendo la sucesión de reyes, pasamos por varios reinados más, después del rey Asa hasta llegar al reinado del rey Ezequías. Quisiera que solo hagamos un pequeño repaso de este gran rey respetuoso de Dios, para luego sí llegar a su sucesor, quien fue su hijo Manasés, y con este rey terminar. En Segunda Crónicas vamos a ver un pantallazo nada más de quién fue Ezequías. ¿De quién fue Ezequías? Después de Asa siguieron sucesivamente varios reyes que, si ustedes lo leen, van a ver que se aplica este mismo principio. Y llegando al rey Ezequías, veamos en Segunda Crónicas capítulo 29, Segunda Crónicas capítulo 29, vamos a ver un pantallazo y vamos a ir de versículo en versículo para ver simplemente la referencia de este gran rey. Capítulo 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Segunda Crónicas, capítulo 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Capítulo 32, versículo 27. Miren lo que tuvo Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Versículo 29. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Versículo 33. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Qué gran rey tiene que haber sido Ezequías, hombre respetuoso de Dios, porque dicen las Escrituras que lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Después de la muerte del rey Ezequías, reinó en su lugar Manasés su hijo. Segunda Crónicas, capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. 12 años tenía. Versículo 2.
pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. A tal punto fue el desvío de este rey, que llegó a pasar sus hijos por fuego. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta llegar a encender su ira. Pareciera no haber sido el hijo del gran hombre Ezequías. Versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. A continuación vamos a leer los siguientes versículos y les recomiendo que cada uno lo lea por sí mismo, directo de la propia palabra de Dios, y presten mucha atención, porque será tan maravilloso lo que vamos a leer que nos va a permitir percatarnos del Dios excelso que tenemos. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? No escucharon, mas ellos no escucharon. Sí, leíste bien. Dios, aún en estas condiciones de locura en las que se encontraba Manasés, intenta hablar con él y con su pueblo para hacerlos reflexionar, mas ellos no escucharon. Dios en primera persona se presenta para hablar con Manasés, mas ellos no escucharon. Jehová no los abandonó, fueron ellos los que lo dejaron. Dios es respetuoso de la voluntad de las personas. Él respeta el libre albedrío de su gente. Aún así, intentó hablar con ellos, mas ellos no escucharon. Versículo 11. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Deseo recordarles nuevamente que esto hay que entenderlo a la luz del pensamiento oriental. Dios no trajo, Dios no castiga. Fueron sus propias consecuencias de haber tomado acciones fuera de la voluntad y protección de Dios. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias Manasés, ¿qué pasó acá? Oró a Jehová su Dios. Miren lo que dice: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Si esta historia te la cuentan y vos no sabés su final y tendrías que ponerle uno, te costaría pensar que Manasés, con todo lo que hizo, tendría solución, porque realmente había llegado a tocar fondo. Llegó a pasar sus hijos por el fuego, imagínate. Pero cuando uno reflexiona acerca de Dios, de su misericordia y su bondad, todo es posible. Dicen las Escrituras que Manasés se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Deseo recordarles lo que dijimos al comienzo de este estudio con el ejemplo del rey Asa. Siempre que el hombre y la mujer dispongan su corazón en buscar a Dios, humillándose bajo su poderosa mano, reconociendo su posición delante de Él, entonces muestran las Escrituras que habrá recompensa para vuestra obra. Dios será el que exalte a esa persona cuando fuere tiempo. Versículo 13. Y veamos qué pasó con Dios. Y habiendo orado Manasés a él, a Dios, fue atendido por Dios,
Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dicen las Escrituras que Manasés no solo fue atendido por Dios, que eso solo ya hubiese sido grandioso de parte de Dios, sino que además oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Este es un principio inmutable que se aplica no importa la época o administración en que nos encontremos, porque Dios no cambia y Él es fiel a sus promesas. Quisiera resaltar en este momento, como pudimos leer, que el pecado no fue un impedimento para que Dios atendiera, escuchara y luego restaurara a Manasés. Claro que no. Veamos en la palabra de Dios qué es lo que hacía el Padre Celestial, Dios, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, con el pecado de un hombre arrepentido. Vamos a ver qué es lo que hacía. Vayamos por un momento a Isaías y dejemos aquí, porque vamos a volver ya para terminar, Isaías capítulo 1, versículo 16. Y leeremos solo la primera parte de los versículos 16 y 17 para llegar al final, al versículo 18. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Leemos la primera parte del versículo 16. Después ustedes léanlo porque son maravillosos estos versículos. Dice acá, versículo 16. Lavaos y limpiaos. ¿Quién lo tiene que hacer eso? El hombre tiene que hacerlo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto hacía Dios en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, que en este caso era la administración de la ley. Hoy, en esta administración de la gracia estamos en una posición de superioridad, porque Cristo terminó con el pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo que pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Dios, ante la presencia de un hombre arrepentido por un pecado cometido, hoy en esta administración de la gracia, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, terminó con el pecado, lo saca, y hay versículos que dicen, y lo limpia al hombre. Tenemos la justicia de Dios, y gracias a esta justicia, el Hijo de Dios tiene acceso directo y permanente e invariable a la misma presencia de Dios, sin ya necesidad de sentimientos de temor, de pecado, reproches o culpas en su corazón. Y para terminar, leemos qué pasó con Manasés. No tenemos que olvidar que somos justos delante de Dios. Segunda Crónicas, y ya para terminar, Segunda Crónicas, capítulo 33, versículo 15. Asimismo, Manasés, estamos hablando, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Versículo 16. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Versículo 20. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Y para terminar, quisiera recordar Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios los bendiga.